Al hablar del color, son comunes aquellos análisis que asignan a cada tono y matiz determinadas capacidades expresivas. Por ejemplo, se ha vuelto popular que dentro de la mercadotecnia, la elección de colores esté basada en tablas que por convención le asocian sentimientos e ideas. Lo mismo ocurre en el arte, donde las capacidades expresivas del color van más allá de su replicación del mundo tal cual es. Es decir, las naranjas son naranjas y entonces las pintamos naranjas. Sin embargo, en esta disciplina, el naranja y otros colores pueden obtener significado dentro del contexto de la obra y sus horizontes interpretativos. Este video no será sobre lo anterior, pues no charlaremos sobre psicología del color. Más bien hablaremos sobre su materialidad histórica, centrándonos en dos pigmentos que por sus orígenes y fabricación han estrechado lazos con la muerte. En principio, el color es la forma en la que nuestro cerebro interpreta las distintas longitudes de onda del espectro de luz, que rebotan en lo que vemos y posteriormente a nuestros ojos. Sin embargo, para poder usar el color como cualquier otro objeto, nos encontramos a lo largo de la historia con una serie de materiales de distintos orígenes orgánicos, como minerales, plantas o componentes de origen animal, que emitían o tenían la capacidad de teñir las cosas con determinadas longitudes de onda. El color es algo que tanto en la naturaleza como en lo artificial simplemente damos por hecho. Así pues, puede resultar sorpresivo al ver un lápiz labial, un caramelo, un helado o una pintura del barroco, que el origen del rojo intenso en cada uno de estos objetos sea en esencia el mismo, un insecto, más específicamente una cochinilla americana que lleva siendo triturada durante siglos para que nosotros podamos colorear el mundo de rojo. Muy similar al rojo carmín, el púrpura imperial se obtenía hace muchos años de las secreciones de un caracol. Algunos pigmentos han tenido orígenes y procesos más asquerosos y extravagantes, como el rojo pavo, que se hacía a base de la raíz de la planta de nombre rubia e involucraba tanto excremento como sangre de cordero en varias partes de su complejo proceso de preparación. Con el ejemplo anterior, parecería que la creación de tintes no podría ser más grotesca. Durante la Edad Media, Renacimiento e Ilustración, los europeos tuvieron una increíble fascinación por las momias egipcias. Se cree que existió un exitoso mercado de cadáveres momificados que durante siglos satisfizo múltiples necesidades en Europa. Uno de los motivos más importantes para la compra y venta de este extraño producto fue que se creía que las momias estaban recubiertas de betún, material que durante muchos años se creía una medicina milagrosa para múltiples y muy variados padecimientos. José Alberto Palma, en su libro Historia Negra de la Medicina, menciona que la momia triturada y convertida en polvo fue la aspirina de la Edad Media. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, su utilización como medicina cayó en desuso, en parte por el auge de la ciencia en la época y porque para ese entonces ya no era tan sencillo encontrar momias en Egipto. Así fue como los europeos empezaron a combinar este polvo de cadáver con yema de huevo y aglutinante para crear una pintura marrón que nombraron marrón egipcio o marrón momia. Este tinte resaltaba por su brillo e irónicamente por su conservación, pues no se agrietaba con el tiempo. Si bien es difícil esclarecer todas las pinturas que contienen trozos de cadáver en su lienzo, sabemos que algunas obras del pintor Eugène Delacroix, así como también de Martin Drullin, fueron hechas utilizando el marrón momia. El texto antes mencionado de Alberto Palma menciona que fue hasta el año 1964 que el fabricante C. Robertson dejó de fabricar el marrón momia, debido a que se había quedado sin materia prima. Desde entonces, este pigmento es historia. Hay muchas preguntas que podríamos hacernos sobre cómo el uso de un pigmento tan peculiar afecta a la historia del arte o a las obras en sí mismas. Pero para llegar a esto, antes tenemos que presentar algunas bases teóricas. Las imágenes, como las que nos rodean todos los días, tienen un trasfondo lleno de misterio. Por un lado, podemos considerarlas objetos que aparentan ser otras cosas, que por ende están vacías, puesto que no son el objeto real, más bien un fantasma de este. Por otro lado, podríamos creer que detrás de una imagen hay testimonios, pruebas del mundo real, acontecimientos o íconos de algo más grande que se manifiesta mágicamente a través de ellas, como en una cruz cristiana. En este sentido, las imágenes pueden serlo todo. Para el académico W.J.T. Mitchell, esta ambivalencia entre el todo y la nada de las imágenes es uno de sus problemas más complejos de resolver y una de las bases teóricas para cuestionarnos sobre su funcionamiento. Para este autor, las imágenes son signos o símbolos de algo que por virtud sensorial se asemejan a lo que representan. Dicho de otro modo,
Mitchell se refiere a que una imagen busca significar lo mismo que aparenta. Por ejemplo, la pintura de una naranja significa y se asemeja al mismo tiempo al objeto naranja que se usó como modelo. Una fotografía significa y se asemeja al mismo tiempo a la persona y situación en la que se tomó. Además, hay otra característica importante, y es que tanto la distribución de imágenes como su forma están íntimamente atadas a la cultura, tecnología y las relaciones que establecemos con ellas. Por ejemplo, hoy en día las imágenes están por todos lados, nos rodean por completo. Las vemos en pósters, cuadros, publicidad, videos de YouTube, fotos en redes sociales o memes. Esta sobreexplotación no podría ser comprendida sin la existencia de la tecnología con la que las producimos. Los celulares, cámaras, computadoras, programas, impresoras, internet. Mitchell, además de advertir lo anterior, comenta sobre lo mismo que la invención de la pintura al óleo en el Renacimiento europeo creó una revolución en la circulación de imágenes, liberándose de su fijación muralista a la arquitectura y transformándose en propiedades móviles. Lo anterior es útil para comprender otro comentario sobre las características principales de las imágenes, pues al hablar de sus medios de producción, también hablamos de la materia que las compone. Estas características materiales hacen que el objeto imagen sea dos cosas: lo que es, por ejemplo, un lienzo con manchas de pintura o una impresión en papel, y al mismo tiempo es otra cosa: la vista de un paisaje nublado o la vista de una naranja. Si bien las imágenes son compuestas por materiales, en ocasiones estos se quedan abstraídos en ella, casi de manera similar a cómo imitan o abstraen al objeto que pretenden ser. Es por esto que la pintura de un jarrón se interpreta en principio como tal, una pintura o un jarrón, y no como yema de huevo con polvo de cadáver sobre tela de lino. Sobre lo anterior, Mitchell comenta: la imagen es el contenido misterioso de un medio, la silueta o forma que asume, la cosa que aparece en un medio y al mismo tiempo hace al medio aparecer como medio. Gran parte del arte ha hecho comentarios sobre los materiales que se utilizan para su realización, como vimos en el video de la caca en la naturaleza, arte y cultura. En este video nos serviremos de azul Prusia del pintor mexicano Yishai Husitman. Es aquí donde toca hablar del segundo color relacionado con la muerte, el azul Prusia. Si bien este pigmento parecía conocerse desde la antigüedad, fue hasta el siglo XVIII que se descubre su producción sintética y se perfecciona. Este color se descubrió accidentalmente en el laboratorio del productor de colores Heinrich Ditschbach, quien buscaba a base de cochinillas conseguir un nuevo tono de rojo. Pero cuando su compañero Konrad Dippel añadió a la mezcla aceite de hueso, esta se volvió un fuerte azul. Con la sintetización del azul Prusia, el químico francés Pierre Macquer descubriría años después que el color podría a su vez descomponerse en dos compuestos químicos: el óxido de hierro, que cabría destacar es uno de los compuestos más antiguos que la humanidad ha utilizado para pintar, como en las pinturas rupestres, y el cianuro de hidrógeno o ácido cianhídrico, y se le conocería por sus orígenes como ácido azul u ácido prúsico. Durante la Alemania nazi, los generales del Reich alemán utilizaron en sus infames cámaras de gas en los campos de concentración y exterminio un pesticida conocido como Zyklon B, cuyo componente principal era el ácido prúsico, el cual es altamente venenoso. Originariamente pensado para combatir los parásitos responsables del tifus, sería posteriormente utilizado contra los seres humanos prisioneros de distintos orígenes, entre los que destacaban judíos, gitanos y soviéticos. Al día de hoy, se asume que este pesticida fue el responsable de por lo menos 1 millón de muertes en las cámaras de gas de Auschwitz, Majdanek, entre otros. En años recientes, el color tomaría relevancia en la discusión entre los negacionistas del Holocausto y los peritos forenses, alegando la presencia o ausencia de manchas azules en el campo de concentración de Birkenau. En casos como los campos de Majdanek y Stutthof, Polonia, las manchas de azul Prusia en las paredes de las cámaras de gas son por demás palpables hasta nuestros días. Mientras que los negacionistas han pretendido apoyarse en la ausencia de residuos azules en Birkenau para cuestionar la función de las cámaras en ese complejo, la investigación científica e histórica ha demostrado en múltiples formas la presencia de residuos de cianuro en ellas. A pesar de que estas huellas no comprueban por sí mismas el genocidio, pues tan solo son indicios circunstanciales del uso del pesticida, ya sea como desinfectante o como medio de ejecución, es indudable que el color azul de Prusia despliega, a efecto de su insólito legado, un potente significado testimonial que entreteje violencia estatal, desarrollo tecnológico y producción estética.
Es el contexto anterior el que utilizó el pintor mexicano antes mencionado, Yishai Husitman, para su obra del 2010 y 2012, titulada Azul Prusia, la cual consta de pinturas de las cámaras de gas, texturas de paredes o sombras en las cuales los paisajes pintados de azul tejen distintos significados. Por un lado, el uso y obtención histórica del color, su materialidad y características químicas que servirían para el genocidio durante la Alemania nazi. Por otro lado, los paisajes vacíos de las pinturas, donde la carencia de seres humanos en ellas, parecen evocar imágenes fantasmales sobre su ausencia, los que ya no están, lo que fue, lo imposible de pintar. Hay necesariamente un vínculo estrecho entre los materiales para estas pinturas y los impregnados en las paredes de las cámaras que sirvieron como modelo, vínculo que juega con lo que mencionamos anteriormente sobre las imágenes según Mitchell, acerca de cómo los materiales y la composición originaria de los colores en ambos casos dieron origen a imágenes testimonio, como en estas manchas azules, o en las pinturas, el aura histórica de un evento que ni siquiera aparece representado. La obra de Husitman y la teoría antes presentada hace que nos preguntemos sobre cómo las obras de arte están entrelazadas por el significado histórico de sus materiales, hablando tanto de su origen como de los procesos detrás de su distribución y uso. Es aquí donde podemos regresar al color con el que iniciamos esta discusión, el marrón momia. En el texto de José Alberto Palma, Historia Negra de la Medicina, se cuenta una curiosa anécdota del pintor Edward Burne-Jones, en voz de la pintora Georgiana Burne-Jones, al respecto del origen macabro de este pigmento. Ese día fue recordado por todos nosotros como el día del funeral del tubo de pintura marrón momia. Estábamos sentados todos juntos almorzando. Los hombres hablaban acerca de distintos colores que usaban cuando el señor Alma-Tadema nos sorprendió al decir que había sido invitado a ver a una momia que se encontraba en el taller del fabricante de pinturas antes de ser convertida en pigmento. Edward rechazó la idea de que el pigmento marrón tuviera algo que ver con una momia, pero cuando Tadema le aseguró que así era, se levantó y se dirigió a su estudio, volviendo segundos más tarde con un tubo de pintura en sus manos, insistiendo en que debíamos darle un entierro digno. Excavamos un pequeño agujero en el jardín y todos observamos cómo Edward colocó el tubo de pintura con sumo cuidado. El lugar fue marcado por una de las niñas que trasplantó una mata de margaritas. Así como el conocimiento de las momias utilizadas para la creación de la pintura cambió por completo la actitud de Edward Burne-Jones, sería interesante preguntarnos cómo puede cambiar nuestra forma de ver icónicas obras de pintores europeos bajo la misma lupa, la lupa de cuerpos exhumados. Este es desde luego un proceso mucho más imaginativo al que exige el Azul Prusia en la obra de Yishai Husitman. Una de las características sobre las imágenes mencionadas por Mitchell es su capacidad para ubicarse en el tiempo. Una imagen puede evocar un tiempo en especial como lo hace una fotografía, o también puede ser que la producción de la imagen en sí pueda estar atada a la época que le dio origen, como una pintura romántica, con sus características técnicas y sus objetos de representación. Por otro lado, en el antiguo Egipto, la momificación era un proceso religioso para alcanzar la vida eterna, para unificar el alma y el cuerpo después de la muerte. Los cadáveres momificados eran y siguen siendo fascinantes porque parecen cuerpos humanos atrapados en el tiempo, justo antes de su putrefacción. Por lo que es sumamente curioso ver obras como las de Martin Trulin representando momentos de la vida europea que parecen fijados en el tiempo, como muchas otras pinturas, pero que en este caso fueron hechas con un pigmento cuyo origen arroja evocaciones tan peculiares sobre la eternidad. Otra posible propuesta sería encontrarnos con los otros indicios de la muerte, como en la obra de Eugène Delacroix, La libertad guiando al pueblo, donde la imagen de la libertad se construye a través de una pirámide, con una bandera en lo alto guiando al pueblo y cadáveres en su base, aquellos que murieron luchando por la libertad. Todo esto con la predominancia de los tonos marrón y ocre. O por qué no, la pintura de Edward Burne-Jones, El último sueño de Arturo en Avalon, donde se observa el lugar mítico celta donde el rey Arturo fue supuestamente sepultado, siendo su último sueño la muerte. Es sin duda el color y su materialidad una de las ventanas más viejas a la significación del pasado, de las obras que parecieran eternas y de la complejidad en las relaciones humanas, trazadas más allá de su representación a simple vista en la pintura, en su forma y en su fondo.